Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde en esta preciosa y bendita noche. Le habla a su hermano y amigo Yeudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Disla. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos, estamos aquí reunidos para compartir con cada uno de ustedes un estudio de la palabra del Eterno que será de mucha edificación, tanto para nosotros como para ustedes también. Queremos que todos los hermanos que están ahí y aquellos que van a ver este estudio más adelante, preste atención, porque lo que vamos a hablar en esta noche va a ser de mucha importancia, mis hermanos. Vamos a hablar de un tema que pocas personas conocen. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en lo que el Eterno ha revelado en ella. Y el estudio que tenemos, el estudio que vamos a compartir con cada uno de ustedes, se llama y se titula ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Usted escuchó cómo se llama el estudio? Que si somos todos hijos de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, qué nos dice la Biblia, conforme a este estudio, mis hermanos, porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo, es todo el mundo completo, todos los seres humanos de la faz de la tierra, se hacen llamar hijos de Dios. Se hacen llamar hijos del Eterno, del Creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros siempre hemos escuchado esta expresión donde las personas la utilizan para ellos justificarse y decir que Satanás no ha creado gente. Quien creó a los seres humanos fue el mismo Eterno, el mismo Dios. Entonces, claro está, el Eterno es el creador de todo, quien nos creó a nosotros, los seres humanos, quien creó los cielos y la tierra, la luna, el sol, las estrellas, los mares, los animales. El Eterno es el creador de todo. Pero muchas personas no entienden verdaderamente el significado de lo que significa ser un hijo de Yahweh, un hijo del Eterno, un hijo de Dios. Porque usted ve a la gente diciendo que son hijos de Dios, son hijos de Dios. Y cuando vamos a las Sagradas Escrituras y le explicamos lo que dice las Escrituras, muchos dicen que no, que nosotros estamos errados, que nosotros estamos equivocados, pero nosotros simplemente le leemos a esa clase de personas que dicen eso, lo que dice las Escrituras, y son hijos de Yahweh, del Eterno, de Elohim de Israel. Pero a los hermanos que están ahí y a los que van a ver este estudio más adelante, presta atención, porque lo que vamos a hablar en esta noche va a ser de mucha edificación e importancia, tanto para nosotros como a las personas que están ahí. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde en esta preciosa y bendita noche. Pero como siempre, como de costumbre, nosotros vamos a hacer una oración, vamos a levantar un clamor delante del Eterno, vamos a presentarlo en las manos de nuestro Padre Celestial para así iniciar con el desarrollo de este estudio. Somos todos hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice las Sagradas Escrituras. No lo que diga Yeudi o lo que diga el varón Luis Ramón, no es lo que dice la Biblia. Si usted ve que nosotros no le hablamos nada que está conforme a las Escrituras, ahí usted puede cuestionarlo. Pero usted ve en todos los estudios, en todos los videos, que nosotros siempre nos enfocamos y le hablamos lo que dice la misma Biblia, las Sagradas Escrituras, porque quien tiene la razón es el Eterno a través de su palabra, en esto que nos ha entregado a nosotros. Esto es lo que tiene la razón, mis hermanos, y se lo vamos a mostrar en esta noche, que si somos todos hijos de Dios, se lo vamos a demostrar y se lo vamos a enseñar conforme a lo que diga la Sagrada Escritura. Así que vamos a orar para así entrar de inmediato con el desarrollo de este estudio. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, Elohim, poderoso, soberano, Rey del universo, en esta noche venimos delante de tu presencia, dándote la honra, dándote la exaltación, porque tú te la mereces únicamente, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos has traído a este lugar donde estamos aquí reunidos para enseñar tu palabra, Padre amado. Mira que cada palabra que vaya a salir de nuestra boca esté conforme a como tú lo has establecido. En tu palabra está establecido que si alguno hable conforme a la palabra, a las Sagradas Escrituras, Padre amado. Bendice a todos los hermanos que están ahí, bendícelo con salvación de su alma,
Padre amado, que ellos puedan entender el propósito, Padre eterno, el propósito por el cual ellos fueron creados y han venido a esta tierra. Ayúdanos a nosotros en el conocimiento de tu palabra cada día más. Ábrenos el conocimiento, danos la inteligencia, la sabiduría de lo alto que viene de ti para nosotros seguir proclamando y anunciando tu palabra, Padre amado. Todos estos favores y estas peticiones te las pedimos, Padre celestial. Te las pedimos por los méritos de nuestro justo Mesías y Redentor de Israel, Yeshua. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, te damos gracias y en tus manos nos encomendamos, Padre celestial, eterno. Amén. Amén. Bien, así que vamos a iniciar con el tema. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Porque todo el mundo utiliza esta expresión. Somos todos hijos de Dios. No importa la manera en cómo tú vivas, no importa las cosas que tú hagas, no importa el camino que tú lleves, todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que las personas utilizan para ellos justificarse, que ellos no tienen que hacer nada, que ellos no tienen que arrepentirse, que ellos no tienen que buscar de su creador, que ellos no tienen que hacer absolutamente nada porque todo el mundo es hijo de Dios. Porque Dios fue que nos creó a todos y Satanás no tiene hijos y no importa en el mundo que tú vives, en el mundo del pecado, en el mundo de la mentira, en el mundo de la fornicación, en el mundo del adulterio, no importa porque todos somos hijos de Dios. Eso lo dicen los impíos, los inconversos. Pero le vamos a demostrar conforme a las escrituras quiénes son en realidad los hijos de Yahweh, del Eterno, del Elohim de Israel. Así que primeramente debemos de iniciar con el significado de qué es ser un hijo de Dios, porque muchas personas utilizan esta expresión y no saben ni siquiera qué es ser un hijo de Dios. Pero vamos a darle conforme a el significado de ser un hijo de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Escuche bien para que entiendan el mensaje y puedan aprender. Vamos a entrar en materia rápidamente. Nos dice que un hijo de Dios, escuche bien, un hijo de Dios significa ser un heredero de las cosas que el mismo Dios ha prometido. Escuche bien, un hijo de Dios significa un heredero de las cosas que el mismo Dios, el mismo Eterno, ha prometido. Porque nosotros debemos de entender, tanto poniendo un ejemplo terrenal, que los hijos son los que heredan las cosas de los padres. Sí. Entonces, trayéndolo también al ámbito espiritual, conforme a la Sagrada Escritura, nos dice que un hijo de Dios significa ser un heredero de las cosas que el mismo Eterno ha prometido. O sea que las promesas que el Eterno ha prometido en su palabra, esa promesa la van a heredar los que son hijos de Él en realidad, los verdaderos hijos de Él. Ese es uno de los significados que nos dice aquí de qué es ser un hijo de Dios. Y nos dice también, para continuar, que un hijo de Dios es una persona, presta atención, un hijo de Dios es una persona que tiene una relación íntima con el mismo Dios, con el mismo creador de los cielos y la tierra. Esa relación se compone con el compromiso de la obediencia y el sometimiento completo a la voluntad del Padre Celestial, del Eterno. Escuche bien lo que nos dice aquí, lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Significa ser un heredero de las cosas que el mismo Dios ha prometido. Un hijo de Dios, un hijo del Eterno, es una persona que tiene una relación íntima con el mismo Dios. Y nos dice que esa relación se compone, escuche bien, que aquí queremos hacer énfasis y ampliar. Nos dice que esa relación se compone con el compromiso de la obediencia y el sometimiento completo a la voluntad de Dios. O sea, un hijo del Eterno, un hijo de Dios, es aquel que obedece y cumple los mandamientos del Todopoderoso, aquel que se somete a cumplir la voluntad del mismo Padre Celestial. Esos son verdaderamente los hijos de Dios. Ese es el significado. Aquellos que van a heredar la promesa que el Eterno ha prometido. Esos son verdaderamente los hijos del Eterno. Esos que tienen una relación íntima con Él. Y eso está compuesto ahí de la misma obediencia y el compromiso de aceptar la voluntad del Eterno sobre sus vidas. Esos son verdaderamente los hijos del Eterno. Así mismo es. Voy a hablar en el contexto religioso.
Muchos dicen que son hijos de Dios o de Creador, pero no quieren obedecer los mandamientos del Creador. Exactamente. Para tú ser un hijo de Dios, Hay una gran diferencia. claro, para tú ser hijo de Dios o de Creador, tú tienes que guardar los mandamientos. Exacto. Pero en el contexto religioso, pagano, ellos dicen que los mandamientos fueron para los judíos, Exacto. que eso está abolido. Pero cuando tú dices que los mandamientos están abolidos, Que están errados. están errados, claro. Tú quieres decir que no quieres ser hijo de Creador. Exacto. Porque a través de los mandamientos, Tú pasas un hijo de tú pasas a ser un hijo de Dios o de Creador. Exactamente. Todo aquel que dice que los mandamientos están abolidos, tú estás diciendo que tú eres un hijo de Satanás. Exactamente. Porque Satanás es quien se opone al mismo eterno. Porque Satanás se opone al mismo eterno, porque Satanás no quiere que tú guardes los mandamientos. Exacto. Porque toda persona que no guarda los mandamientos es un hijo de Satanás. Exactamente, porque hace la práctica de Satanás. Porque hace la práctica del pecado, de la maldad. De Satanás. Por eso que todos los impíos que no obedecen los mandamientos, la escritura, es un hijo de Satanás. Exacto. Porque es fácil decir yo soy de Dios. De boca, porque de boca, pero por sus acciones, su conducta, es todo lo contrario. Dice todo lo contrario, ¿verdad? Porque cualquiera de boca dice, yo soy un hijo de Dios. Pero cuando tú le dices, tú te sometes a la voluntad del mismo Dios, tú guardas los mandamientos de Dios, ahí se te quedan callados y no saben qué decirte. No saben. Porque de boca todo el mundo es hijo de Dios. Porque no tiene conocimiento. De boca, porque no tiene conocimiento. Y era como yo le decía en la introducción de este estudio, las personas utilizan esta expresión y se agarran de ahí y se justifican porque ellos dicen que todos somos criaturas, creación de Dios, y por eso Satanás, el diablo, que el Eterno lo reprenda, no tiene hijos, que ya nosotros todo el planeta Tierra, todos los seres humanos somos hijos de Dios porque fuimos creados por el mismo Dios. Y mira, hay otro punto. Ahí está la diferencia de una criatura, sí, una criatura de Dios o un hijo de Dios, que se lo vamos a explicar ahora más adelante. sí. Cuando un impío dice yo soy hijo de Dios, que ellos dicen yo soy hijo de Dios porque el Creador no creó a todo el mundo. Sí, ellos utilizan Pero esa cuando expresión. tú dices que todos somos hijos de Dios, tú estás diciendo que todos van a ser salvos. Todos van a ser salvos. Y la salvación no es para todo el mundo. Y la salvación no es para todo el mundo. Todos tenemos acceso a la salvación, Sí. por medio del Mesías. Porque una de las cosas que las personas deben de entender es que Yeshua, como el Mesías, es quien nos lleva a la salvación, que nos da el mismo eterno. Sí. Cuando nosotros aceptamos al Mesías, a Yeshua, como nuestro Mesías y suficiente Salvador personal, nosotros pasamos a ser un hijo del Eterno, un hijo del Altísimo. Sí. Porque él es el mediador, quien nos lleva al Eterno. Entonces, cuando lo aceptamos a él, al Mesías, entonces el Eterno nos adopta como un hijo de él. Entonces, esto no se trata de decir yo soy hijo de Dios, pero hacer todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Yo soy hijo de Dios, ¿tú guardas los mandamientos? Dicen que no. Tú eres hijo de Dios, ¿tú te sometes a la voluntad del mismo Dios? Dicen que no. Entonces, ¿qué hijo de Dios tú eres? Porque el único que no se somete, para pasarle la palabra aquí al varón, el único que no se somete a la voluntad del Eterno y no cumple los mandamientos del Eterno y es un opositor del mismo Eterno, es Satanás. Entonces, cuando tú te opones a no guardar los mandamientos, cuando tú haces todo lo contrario a lo que dice la palabra del Eterno, tú estás practicando la misma obra de Satanás. Entonces, ahí es que esa clase de personas pasan a ser hijos del diablo, hijos de Satanás. Y lo dice la Escritura, que se lo vamos a explicar. Claro, y muchos impíos, muchos inconversos dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero no creo en la Escritura, porque fue creado por el hombre. Eso es lo que dicen. Se contradice. Se contradice. Pero si tú dices que tú eres hijo de Dios, pero el Creador de los cielos y la tierra, cuando tú dices que yo creo en Dios y no creo en la Escritura, pero el Dios que tú crees está en la Escritura. En la misma Escritura. Pero ¿cómo tú vas a decir que yo creo en Dios pero no creo en la Escritura? Eso está fuerte. Te estás engañando tú mismo. Te estás engañando tú mismo y tú mismo te estás contradiciendo a la vez. Claro. Yo no creo en Dios. Entonces, cuando tú le dices que lee las Escrituras, que estudia las Escrituras,
para que él pase a ser un hijo del Eterno y que la obedezca sobre todo. Entonces Sí. ellos dicen que ellos no tienen que leer eso, que ellos no tienen que guardar eso, porque eso no es para ellos. Pero en el mismo Dios que tú crees, que tú dices que tú eres hijo de él, es la misma escritura. ¿Sabes por qué ellos dicen Eso está que no creen en la escritura? Porque cuando ellos estudian la escritura, lo que pasa es que la escritura está en la obediencia. Exactamente. Y mucha gente no cree en la escritura, en la Torah, porque ahí está la obediencia. La obediencia. Y muchos impíos no quieren obedecer al creador de los cielos y la tierra. A través de su misma Torah. Sí. Entonces, esto no simplemente se trata de decirlo de boca, porque de boca es verdad, de boca, con sus propias expresiones, todo el mundo dice yo soy hijo de Dios, de boca. Pero una cosa es lo que tú expreses con tus propias palabras y otra cosa son tus acciones que hablan por ti, son tus prácticas, porque si tu práctica es todo lo contrario a lo que dice la palabra del Eterno, entonces tú no eres hijo de Dios, tú no eres un hijo del Eterno, de Yahweh, tú eres un hijo de Satanás, porque Satanás, vuelvo y te repito, es el único quien se opone a hacer la voluntad del Eterno. Satanás no le interesa que los seres humanos vengan a los caminos del Eterno y obedezcan su palabra. Entonces, cuando tú dices todo lo contrario, tú estás siguiendo los pasos y estás practicando la práctica de tu padre Satanás. Sí. Y a muchas personas les duele cuando nosotros usamos esta expresión, pero lamentablemente eso es lo que dice la Escritura. Para muchos esto es algo lamentable, pero una cosa es usted decir yo soy hijo de Dios y otra cosa usted demostrar por la Escritura que lo que usted está haciendo verdaderamente le garantiza a usted que usted es un hijo del Eterno. Esto no se trata de boca, mis hermanos. Eso quiere decir, Diego, de que muchas partes de las religiones, ellos dicen que la escritura o la Torah está abolida. Dicen. Entonces la mayoría de ellos son hijos de Satanás, Son hijos de Satanás. porque en ninguna de esas religiones no quieren aceptar los mandamientos del Eterno. Exactamente. Porque ellos se contradicen. Se contradicen. Yo soy hijo de Dios. Cuando tú guardas los mandamientos, tú te sometes a su palabra. Tú eres un hijo de Dios practicando el pecado. Y muchas de las religiones, muchas de esa gente que está en las religiones, ellos dicen que son hijos de Dios, pero no obedecen a ese Dios que ellos creen. Exactamente. El mismo Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no obedecen. obedecen a su Dios. No obedecen. Entonces, para usted ser un hijo del Eterno, mis hermanos, esto no se trata de boca. Usted debe de cumplir con sus acciones, con su práctica. Usted demuestra que usted es un hijo de Dios, un hijo del Eterno, de Adonai, de Yahweh. Son sus prácticas que le garantiza a usted que usted es un hijo del Eterno, porque el testimonio de un hijo de Dios, de un hijo del Eterno, se refleja. ¿Por qué nosotros estamos aquí dando este estudio? Porque nosotros somos un ejemplo como seres humanos que antes no éramos hijos del Eterno. Ahora pasamos a ser hijos del Eterno y estamos enseñando a usted los pasos que usted debe de dar para usted ser un hijo del Eterno. Ahora nosotros somos hijos del Eterno, pero antes no lo éramos. ¿Por qué? Porque antes estábamos en el camino extraviado. Entonces, como aceptamos al Mesías, venimos a los pies de él, entonces el Eterno nos ha adoptado como hijos de él. Ahora nosotros sí somos hijos de él, los que guardamos la palabra, los que guardamos sus mandamientos, los que nos sometemos a su palabra. Nosotros verdaderamente somos hijos de él. El remanente que existe sobre toda la tierra, los que se guardan para él, los que viven en santidad, en consagración, estos son los hijos del Eterno. Tú quieres ser un hijo de Dios, ven y abandona tu vida de pecado, de práctica de pecado, de abominación, de fornicación, de adulterio. Deja tu vida de pecado y ven a los caminos del Eterno. Confiesa que Yeshua es el Mesías y así el Eterno te va a adoptar como un hijo de él también. Pero no viviendo una vida en pecado, tú decís que tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios viviendo una vida en pecado. Eres hijo de Dios y no quiero obedecer lo que dice la palabra, no quiero obedecer lo que dicen los mandamientos del mismo Dios. Entonces, tus palabras hacen que tú mismo te contradigas. Una cosa es decir que yo soy hijo de Dios y una cosa es tú practicar lo que dice la palabra. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios. Vamos a entrar ahora con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser un hijo de Dios y una criatura de Dios? Porque hay una diferencia. Porque hay una diferencia. Muchas personas dicen yo soy un hijo de Dios porque yo fui creado por el mismo Dios. Entonces, con esa expresión de ellos mismos, ahí se divide. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una división en esa misma expresión. Una cosa, mis hermanos, es usted decir que usted es un hijo de Dios y una cosa también es
usted decir que usted es una criatura de Dios. Mira lo que nos dice aquí. Nos dice, somos criaturas de Dios por medio de Adán, porque Adán fue el primer ser humano y descendemos de esa primera criatura llamada Adán. Ahora bien, llegamos a ser hijos de Dios. Escuche bien que aquí está la diferencia. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la transformación del nuevo nacimiento. Presta atención a esto. Llegamos a ser hijos de Dios por medio de la transformación del nuevo nacimiento. ¿Cuál es la transformación del nuevo nacimiento? Cuando tú aceptas el Mesías, a Yeshua. Porque Yeshua, vuelvo y te repito, es el camino de llevarnos al eterno. Yeshua es quien nos lleva, quien nos da el sello, que nos acredita a nosotros de que somos verdaderamente hijos de Dios, hijos del eterno, de Yahweh. Pero hay que aceptarlo a Él, porque es el camino, es quien nos lleva a nosotros poder ser hijos del eterno. ¿Por qué Yeshua es un hijo del eterno? Porque Él hizo lo que su Padre Celestial, el eterno, nuestro Elohim, estableció en su palabra y se sometió a la palabra del eterno completamente. Fue el primer ser humano en no pecar, porque él nunca cedió a las tentaciones de la carne, nunca accedió a lo que fue el mal. Entonces la gente debe de entender eso. Entonces Yeshua es quien nos lleva, mis hermanos, hacia donde nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros lo aceptamos a Él, cuando creemos que Él es el Mesías, nuestro único y suficiente Salvador, entonces ahora sí nosotros pasamos a ser un hijo de Dios, un hijo de Yahweh, del Eterno. Pero no viviendo una vida en pecado, una vida en corrupción y decir que tú eres hijo de Dios. Tú has aceptado al Mesías para tú decir que tú eres hijo de Dios. Tú lo has aceptado a Él. Tú has venido a los pies de Él y lo has confesado con tu boca para tú decir que tú eres un hijo de Dios. Para una persona aceptar el Mesías hay condiciones. Hay condiciones. Hay condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Guardar los mandamientos. Ahora bien, el Eterno quiere que tú seas una creación de Él y también un hijo de Él. Exacto, no, porque todos somos creación. Sí, que las dos cosas, todos somos creación del Eterno. Y para tú ser un hijo del Creador, que es lo más importante, es que tú seas obediente a tu Creador. Exactamente. El Eterno, Ahí que está la diferencia. el Eterno quiere que tú seas obediente a su mandamiento, a la Torá. Exacto. Para que tú seas un hijo de Él. Para que tú seas un hijo de Él verdaderamente. Sí. Porque la criatura, toda criatura que está sobre la tierra, todos los seres humanos que son criaturas, viven como le da la gana. Claro. Todo el que se llama ser una criatura de Dios vive como le da la gana. Vive fornicando, vive adulterando, son homosexuales, son lesbianas, son prostitutas, viven en su vida de pecado, practicando la maldad y el pecado. Pero lo que nos hacemos llamar hijos del Eterno somos nosotros que damos ese testimonio, que no vivimos conforme a la vida del pecado, sino vivimos conforme a la vida de la obediencia de nuestro Creador. Porque siempre hay que separar la luz de la tiniebla. Y mira una cosa, el homosexual dice que es hijo de Dios. Sí. El borrachón dice que es hijo de Dios. La lesbiana también. La lesbiana, el asesino, el atracador dice que es hijo de Dios. Los que consumen drogas. Porque una persona que está en el pecado no puede decir que es hijo de Creador. Porque tú tienes que decidir si eres hijo de Creador o eres hijo de Satanás. Exactamente. Porque muchas personas saben lo que están haciendo. Exacto. Y saben que están practicando el pecado. Y la maldad. Y dicen, yo sé que estoy practicando la maldad y el pecado. Yo digo, yo soy hijo de Satanás porque estoy haciendo lo malo. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo confiesan porque son conscientes. Hay muchos impíos que son conscientes. Porque lo que están haciendo, ellos saben que es malo lo que están haciendo. Exactamente, la práctica del diablo. La práctica de Satanás. Hay muchos impíos sobre la tierra. Sí. Hay muchos impíos que ellos no están conscientes de su estado de vida que ellos se encuentran. Y ellos mismos testifican que son hijos del diablo. Ellos mismos lo dicen con su propia palabra. Y también hay muchas personas que también dicen que son hijos de Dios, pero está practicando el pecado. Exactamente. Esa persona se está engañando por sí mismo. Por sí mismo. Y el Eterno no le puede engañar. Claro. Si tú estás practicando el pecado, tú tienes que decidirte. Si abandonar el pecado, sí, o ser una persona obediente a tu Creador.
Vamos a continuar con lo que nos dice la Sagrada Escritura, mis hermanos. Nos dice aquí para continuar, hablando sobre lo que es la criatura. La criatura que no obedece a su creador, y escuche bien, la criatura que no obedece a su creador está bajo la vida corrupta del pecado. Esas son las criaturas que no obedecen a su creador. Mientras que el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, es aquel que ha renacido y ha abandonado la vida corrupta del pecado y la desobediencia. Entonces, aquí es que está la gran diferencia. Tú vives una vida en corrupción, eso es lo que te acredita a ti que tú eres un hijo de Satanás, pero tú vives una vida en obediencia al Eterno, eso te acredita a ti que tú eres un hijo del mismo Eterno. Entonces, ahí está la diferencia para los que dicen que no, de que no es hijo del diablo, no es hijo de Satanás, que nosotros estamos equivocados. Te vamos a hablar por la Escritura ahora. Vamos a entrar en materia rápidamente, ya que le hemos dado esta introducción de conocimiento para que usted vaya nutriéndose y vaya prestando atención y vaya escuchando y vaya reteniendo todo lo que le estamos hablando. Ahora vamos a entrar con lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16. Puede buscar en su Biblia, mis hermanos. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Vamos a leer. Mira lo que dice aquí. La palabra de el Eterno se lee en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, aquí usted debe de entender que todo el mundo es criatura del Eterno, de Dios. Todo el mundo, todo ser humano creado es una criatura de Dios. Entonces, cuando usted quiere pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios, entonces hay condiciones. La primera condición es que usted debe de reconocer a Yeshua como el Mesías. Pero también, como decía el varón aquí, para usted aceptar a Yeshua como el Mesías también hay condiciones. Tú tienes que abandonar tu vida de pecado, sí. Debes de aborrecer lo malo, debes de amar a tu prójimo, de guardar los mandamientos, de someterte a la voluntad del Eterno, reconocer que Yeshua es el Mesías, que es tu único y suficiente Salvador, como lo hicimos nosotros. Hay condiciones para aceptar el Mesías. Cuando tú aceptas esas condiciones y aceptas el Mesías, entonces tú pasas a aceptar la siguiente condición, que es someterte por completo a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, ¿qué hace el Eterno? El Eterno te saca de tú ser una criatura de Él a tú ser un hijo de Él. Ahora tú eres las dos cosas. Criatura de Él, porque Él te creó, y también pasa a ser un hijo de Él. Pero muchos seres humanos quieren quedarse como criatura de Él únicamente. Una criatura que fue el mismo Eterno que lo creó, pero quieren vivir su vida de pecado, de corrupción, y no quieren pasar a ser un hijo del mismo Dios, del mismo Eterno. Porque el propósito del Eterno... Entonces todos fueron, dice la Escritura aquí en Colosenses 1:16, que todo fue creado por medio de Él para Él. Todos somos criaturas de Él, pero los hijos de Él somos los que obedecemos su palabra como nosotros, y el remanente que se guarda para Él. Claro, porque el propósito del Eterno... Ahí que está la diferencia. Para el hombre es que sea un hijo de Él. Ese es el propósito del Eterno. Exacto. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura, el hombre puede ser un hijo de Creador. Exacto, a través de las mismas Escrituras, de la obediencia, del sometimiento a la palabra de Él, cuando quiere cumplir sus mandamientos, cuando tiene una intención correcta de obedecer a su propio Creador. Porque como yo le decía en la introducción de enseñanza, que un hijo de Dios es aquella persona que tiene una relación íntima con Él. Y esa relación íntima con el mismo Dios, con el mismo Creador, está compuesta con lo que es el compromiso de la obediencia. ¿Tú sabes por qué esa relación íntima? ¿Tú sabes por qué muchas personas no buscan al Eterno y no quieren ser un hijo de Creador? Porque hay condiciones. Porque hay condiciones. Y es más difícil tú ser
En el sentido de que muchas personas no quieren obedecer. Sí, es más difícil tú ser un hijo de Dios Sí. que tú fácilmente ser un hijo de Satanás. Claro, porque ser un hijo de Satanás es Es facilísimo. facilísimo, pero para tú, ser Eso un, quiero decir. para tú ser un hijo de Dios, como el varón acaba de decir aquí, está en lo correcto. Para tú ser un hijo del Eterno, hay condiciones. Hay condiciones. Tú tienes que aceptar la condición y abandonar tu vida de corrupción de pecado. Sí, porque la práctica del pecado es facilísima. Eso está bien explicado. Porque hay muchas personas que están practicando el pecado porque les gusta el pecado. Exacto. Y también es fácil. Es fácil practicar el pecado. Sí. Practicar el pecado es fácil. Ahora, tú practicar la justicia es más difícil. Y la ¿Por qué? obediencia. Porque cuando tú quieres practicar la justicia y la obediencia, tú tienes ¿Qué fue? que abandonar tu vida de corrupción y de pecado, y eso tiene la misma sangre. Entonces, para tú ser un hijo del Eterno, tú tienes que abandonar por completo todo eso. Porque ser un pecador, ser una persona que practica el pecado, ser un hijo de Satanás es fácil. Ahora, aceptar las condiciones, Lo fácil nunca es bueno. lo fácil nunca es bueno. Nosotros aceptamos las condiciones y ahora somos hijos del Eterno, hijos del Creador de los cielos y la tierra. Nosotros pasamos a aceptar las condiciones, pero muchos no quieren aceptar las condiciones y dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo del Creador de los cielos y la tierra, yo soy un hijo de Él porque fui creado por Él. Pero tú aceptas las condiciones de Él para tú decir que tú eres hijo de Él. No, esto no se trata de hablar, no es hablar, es tú cumplir y practicar con tus acciones, que ese es el testimonio que te garantiza a ti y testifica de ti mismo que tú eres un hijo de Dios, un hijo del Eterno, de Yahweh, de Elohim de Israel, el único Elohim que existe. Ahora vamos a continuar con el próximo texto bíblico, mis hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Mira lo que nos dice aquí. Nos dice, estas son palabras de Yeshua. Yeshua le dio a los apóstoles. Dice, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Escuchen bien lo que dice aquí, Marcos 16, 15. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros, como hijos del Eterno, ¿a quién es que le vamos a predicar la palabra? ¿A los hijos del Eterno o a la criatura? A lo que son hijos de Satanás. Para que salgan. Para que dejen de ser un hijo del diablo y Claro. vengan a ser un hijo del Eterno. Entonces, usted debe de entender esto, que nosotros como hijos del Eterno no le vamos a predicar, no le vamos a proclamar este mensaje a los mismos hijos del Eterno. No. Es a los que no son hijos de él, a los que se han dedicado a ser hijos de Satanás, a los que no obedecen la palabra. Y a los que no conocen De la palabra. por la ignorancia. ignorancia. Porque una persona que no conoce la escritura, la Torah, no sabe cómo ser un hijo de creador. Exacto, por la ignorancia. Por la ignorancia. Y al no tener conocimiento. Y no tener conocimiento. Eso es así. Eso es así. Miren lo que nos dice en las escrituras. Vayan notando cada texto bíblico porque eso lo estamos interpretando también. Vamos a leer ahora lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 2. Vamos a leer. Este estudio está sumamente importante. Está importante. Juan capítulo 1, verso 12. Miren lo que nos dice aquí. Juan capítulo 1, verso 12. Que nos dice. Dice, pero a todos los que los recibieron, escuche bien, pero a todos los que los recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron en el nombre de Yeshua, a los que aceptaron, escuche bien, a los que creyeron en el Mesías, a esto el Eterno le dio la potestad de ser hechos un hijo de él, del Eterno. Porque como nosotros le explicábamos ahorita, cuando tú aceptas el Mesías, entonces el Eterno te da la potestad a ti de ser hecho un hijo de él, del Eterno. Pero debes aceptar las condiciones del Mesías, de aceptar el Mesías. Claro, Porque todo va en un orden, porque el Eterno trabaja en un orden. cuando una persona no quiere aceptar el Mesías, no va a poder ser un hijo de creador. Exacto, ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú aceptes el Mesías. exacto. Él no Porque quiere. hay muchos falsos Mesías. Y él no quiere que tú conozcas al Mesías de Israel. El Mesías verdadero, el que murió por nosotros, el que murió por los escogidos, Sí. el que murió por nosotros y por él, por vía de él, por vía de su sacrificio, nosotros tenemos la entrada de adquirir la vida eterna por medio de él. Pero dice aquí, Juan 1.12, como lo acabamos de leer, vuelvo y se lo leo. Pero a todos los que los recibieron, Sí. a los que creyeron en su nombre,
les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces tú dices que tú eres hijo de Dios y no has aceptado el Mesías. Charlatán, sin vergüenza. Yo soy hijo de Dios, tú has aceptado el Mesías cuando tú le preguntas eso. Tú has aceptado al Mesías como tu salvador personal. Tú has reconocido que Él fue el enviado del Eterno, que Él fue el que murió por todos nosotros. Tú lo has aceptado a Él, tú has aceptado su nombre, que en su nombre está la salvación, que el Eterno nos da por medio de Él, porque nosotros no creemos en un hombre, nosotros creemos en un nombre. El nombre del Mesías, Yeshua, es quien nos da la salvación a nosotros, porque el Eterno puso su salvación en su nombre, no creemos en Yeshua como un hombre que fue Él, sino en el nombre que lleva. Porque su nombre significa que el Eterno salva, es nuestra salvación y Él nos salvará. Entonces, tú que eres un hijo del Eterno, un hijo de Dios, ven y acepta el Mesías. Hay muchos se quedan paralizados porque no tienen palabras para cómo expresarse delante de estos argumentos bíblicos. Vamos a continuar leyendo ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, verso 19. Miren lo que nos dice aquí. Entonces Yeshua respondió y dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Vuelvo y les repito el texto, Juan 5, 19. Entonces Yeshua respondió y dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Pero los supuestos hijos de Dios que están en el mundo del pecado, corruptos, fornicando, adulterando, siendo homosexuales, siendo prostitutas, siendo lesbianas, consumiendo droga, destruyendo su propio cuerpo, ellos mismos matándose. Esa gente que se hacen llamar hijos de Dios, escuche bien, no quieren hacer lo que su Padre ha establecido a que se haga. Claro. Y el único que sabe quién son los hijos de el Eterno. El Eterno, que lo sabe. Oye, el único que sabe quién son los hijos de el mismo Eterno. Claro, porque son ¿Por los qué? que guardan su palabra. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son creyentes, pero no obedecen la palabra. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Están jugando un papel, un doble papel en su vida. Claro. Eso es así. Mira lo que dice. Entonces Yeshua respondió y les dijo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, escuche bien, eso también hace el Hijo. Entonces, cuando tú andas atracando, cuando tú andas fornicando, adulterando, cometiendo tu pecado, saboreando tu pecado, tú estás diciendo que eso mismo el Eterno lo practica, eso mismo. Porque tú dices que tú eres hijo de Dios y dices que todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Entonces, tú estás diciendo que el Eterno es un adulto igual que tú, un fornicario. Es un pecador igual que tú estás diciendo eso. Porque cuando tú dices que tú eres hijo de Él, dice la Escritura aquí en Juan 5, 19, que todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Entonces tú estás poniendo al Eterno como un pecador igual que tú. Tú estás diciendo que tu práctica que tú estás haciendo viene del Eterno. Eso es, escuche bien, usted decía eso con su propia boca, la condenación usted mismo se la está tirando sobre su propia vida. Porque los hijos de Creador son los que hacen la voluntad del Padre. La voluntad de Él. Entonces, dice lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Entonces, los verdaderos hijos del Eterno de Dios hacen verdaderamente lo que su Padre ha establecido en su palabra. ¿Y qué de nosotros debemos de hacer? Guardar su palabra. Eso es lo que nosotros estamos siendo. Como hijos de Él, guardando su palabra. Pero con testimonio, porque el testimonio es que habla por nuestra propia cuenta. Y eso se refleja en nosotros, guardando su palabra. Así que presta atención a esto, mis hermanos, que la palabra del Eterno no se contradice. Quien se contradice son los seres humanos. Yo soy hijo de Dios, pero hacen todo lo contrario. Tú te contradices, pero el Eterno no se contradice. Su palabra no se contradice. Su palabra está ahí para todo aquel que quiera ser un hijo de Él, venga y acepte las condiciones. Y deje su vida de corrupción de pecado y venga ahora a ser una persona obediente a sus mandamientos y a su palabra. Vamos a continuar. Romanos 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Miren lo que nos dice aquí. Que le estamos leyendo la Biblia. Porque muchas personas dicen, pero hábleme por la Biblia. Y le estamos dando por la misma Biblia. Claro. Y hay personas que son tan bárbaros que dicen, pero que eso no está en la Biblia. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos leyendo? Mírenlo ahí en su pantalla. Es la misma Biblia que le estamos leyendo. Varón, háblame por la Biblia. Pero entonces lo que nosotros te estamos leyendo, entonces que está en el libro Nacho o en un libro de historia, es lo mismo lo que está en la Biblia, la palabra del Eterno. Lo que pasa es que a muchas personas no les gusta reconocer su estado de vida y para
muchas personas, este mensaje viene siendo como echarle limón a la herida, que te va a picar y tú te vas a revolcar, pero te va a sanar. Entonces la verdad es así, la verdad duele porque la mentira es fácil de creerla, pero la verdad duele, pero la verdad te va a sanar. Porque muchas personas leen la escritura, la Biblia, pero no la obedecen. No lo obedece. Y a través de la obediencia, tú puedes ser un hijo de creador. Exactamente. Pero muchos dicen que la ley bíblica está abolido. Tú no vas a poder ser un hijo de creador si tú dices eso. Exactamente. Eso es así. Mira lo que dice la escritura aquí. Romanos capítulo 8, verso 14. Presta atención que es la Biblia quien tiene la razón. Romanos 8, 14 dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted escuchó? Todos los que son hijos de Dios, todos, escuche bien, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu, por el Rúa del Eterno. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Rúa del Eterno, nosotros siempre vamos a vivir en la vida que le agrada al Eterno. Porque el Espíritu del Eterno de Dios nunca te va a conducir en el camino de la maldad, en el camino de bien, de la obediencia, en el camino de la justicia, de la corrección. Estos son los hijos de Dios, los que se dan guiar por su Espíritu. Pero muchas personas dicen que son hijos del Eterno, son hijos de Dios, son hijos de Yahweh, y quieren vivir su vida de pecado. Entonces está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Eterno, te está guiando en la vida de pecado a ti. Porque dice ahí que todos los que se dan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu te va a guiar a ti por tu vida de pecado, de corrupción, de fornicación, de adulterio. Entonces tú estás diciendo que el Espíritu que te está guiando a que tú seas malo. Oye lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que hay muchos impíos que es guiado por los demonios. Por los demonios. Y todo aquel que es guiado por los demonios es un hijo de Satanás. Exacto. Mira lo que dice la Escritura. Todos los que se dan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú quieres ser un hijo del Eterno, déjate guiar por su Espíritu. Tu Espíritu te va a conducir siempre en el camino de la obediencia. El Espíritu del Eterno nunca te va a conducir en el camino de la desobediencia y la maldad. Entonces, los que tienen el Espíritu del Eterno, eso andan en la corrección y en la vida que es agradable delante de Él. Pero mira lo que dice ahí, dos versos más para abajo, que es el próximo texto que le vamos a leer. Romanos 8:16, dos versos más para abajo, dice que el mismo Espíritu testifica en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dando a entender que cuando nosotros tenemos el Espíritu del Eterno, su Rúa, y el Rúa habita en nosotros, el Rúa testifica, el Espíritu que nosotros tenemos adentro, que somos hijos de Dios, hijos del Eterno. Claro. Porque el Rúa del Eterno, cuando está en nosotros, eso testifica a nuestro propio espíritu que está dentro de nosotros. Entonces nosotros testificamos por medio del Rúa del Eterno, de su espíritu, y damos testimonio de que somos hijos de Él. Porque cuando el Espíritu del Eterno está sobre nosotros, es quien nos dirige, nos lleva a la vida de la obediencia, y ese es el testimonio que nosotros damos como hijos de Dios, hijos del Eterno. Claro, y así sabemos cuando un hijo de Satanás es guiado por los demonios. Nosotros sabemos que son Hijos de Satanás. hijos de Satanás. Porque son guiados por los demonios. Claro. Por eso usted ve que muchas personas viven en su práctica de pecado, en su práctica de Satanás, adulterando, fornicando, matando, atracando, violando, asesinando. Ya sabemos. Porque quien lo está guiando a ellos, ¿quién Son- es? El espíritu de Satanás. Los demonios, sí. Entonces ellos se están dejando guiar por el espíritu de Satanás. Pero el que tiene, aquella persona que tiene el espíritu del Eterno, eso testifica a nuestro propio espíritu de que en realidad somos hijos del Eterno, de Yahweh. Porque nosotros damos testimonio de que el espíritu del Eterno está sobre nosotros. Presta atención que le estamos interpretando los textos bíblicos. Porque muchos leen estos textos bíblicos y le dan una interpretación a su manera. Esta interpretación que le estamos dando es conforme al conocimiento de las Escrituras. Vamos a continuar con el próximo texto bíblico. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Aleluya. Dice así. Primera de Juan 3, 8. Dice: en cambio, el que practica el pecado es del diablo. Presta atención. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el que practica el pecado. ¿Qué practica el pecado?
tú viviendo una vida de continuo en el pecado, cuando tú te casas con el pecado, cuando tú saboreas el pecado, cuando tú haces el amor con el pecado, cuando tú te acuestas con el pecado, cuando tú simplemente piensas en cometer el pecado y dialogar con el pecado, eso es practicar el pecado, de continuo en el pecado. Entonces, los supuestos hijos de Dios, que son los corruptos y los perversos, los que dicen eso, los que no quieren obedecer los mandamientos del Eterno, que ellos se llaman hijos de Dios, supuestamente ellos viven en la práctica del pecado. Y así no les gusta que le digan que ellos son hijos de Satanás. No les gustan. Porque una persona que dice que yo soy hijo de Dios, pero de boca, pero en la obediencia a su creador, dice lo contrario. Dice lo contrario. Y ahí está la contradicción. Claro, hasta los demonios dicen que son hijos de creador, pero no se someten. Pero no se somete a los mandamientos. Porque hay que traer diferencia, obedecer y desobedecer. El que desobedece es un hijo de Satanás, porque va a seguir practicando su vida de pecado, de corrupción. Pero el que obedece hace lo que el Eterno ha establecido. Entonces, el que obedece pasa a ser un hijo del Eterno. Pero mira lo que dice ahí, 1 Juan 3:8, que se lo vuelvo a leer, para los que dicen que no, varón, que ustedes están equivocados, que ustedes están errados, no hay hijos de Satanás. Entonces, ¿cómo tú me contradices este texto que te acabé de leer? 1 Juan capítulo 3, verso 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, Yeshua, para deshacer las obras de Satanás. Entonces, sí existen hijos de Satanás, sí existen hijos del diablo. El que practica el pecado y vive en la corrupción, en la fornicación, en el adulterio, en todo lo que tenga que ver con el pecado, es un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Y aunque a usted no le guste, lamentablemente, eso es lo que dice las Escrituras. Y como yo le decía al principio, quien tiene la verdad y quien tiene la razón es la misma Escritura, no nosotros, porque por eso le estamos leyendo la Escritura. El estudio es conforme a las Escrituras, todos los estudios son así. Claro, porque hay dos caminos, el bien y el mal. El bien es el creador y el mal es Satanás, que es el pecado. El creador de los cielos y la tierra es el bien. Sí. Es quien te garantiza a ti que él pueda hacerte, que tú puedas ser un hijo de él. Sí. Pero cuando tú sigues al mal, tú estás siguiendo las obras de Satanás. Entonces tú pasas a ser un hijo de Satanás. Entonces, de boca cualquier hijo del creador de los cielos y la tierra. De boca cualquier hijo de él. Pero en la práctica, ahí es que se sabe cuáles son verdaderamente los hijos de él. Leemos también aquí dos textos más para abajo. 1 Juan 3, verso 10. Miren lo que nos dice aquí. Dice, en esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Viste que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Y tú dices que no hay hijos de Satanás. Pero mira lo que dice ahí, 1 Juan 3:10. En esto se manifiesta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia, oye, el que no practica la justicia, ni ama a su hermano, dice que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Lo dice claro ahí. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no puede ser hijo del Eterno. Porque el que practica la justicia y ama a su hermano, ese sí es hijo del Eterno, de Yahweh. Pero si tú no practicas la justicia ni amas a tu hermano, ¿cómo tú puedes decir que tú eres un hijo de Dios? Óyeme, tú eres un fornicario, tú eres un adúltero, tú eres un hijo de Satanás. Porque tus propias palabras hacen que tú te contradices. Y muchas personas dicen que no hay hijos de Satanás, pero te lo estamos demostrando por las Escrituras. Entonces tú lo que tienes que hacer es, como esto no te agrada, buscar un borrador y borrar el texto bíblico, borrarlo y quitarlo. Y tú después vienes a nosotros, nos enseñas a ver, varón, que no hay hijos de Satanás. Lo vamos a quitar el verso bíblico que nos dice claramente ahí que hay hijos de Dios y hijos de Satanás. Y muchos dicen eso, que Satanás no ha creado gente para ser un hijo de Satanás. Pero es la práctica que tú haces haciendo el pecado, haciendo la maldad. Exactamente. Practicando la maldad y el pecado. Así es. Por eso. Todo está en la práctica, ahí es que entra la diferencia. Sí. Vamos a seguir leyendo con el próximo texto de las Escrituras. Vamos a leer lo que nos dice. El libro de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 9. Ya estamos llegando a la parte final. Mateo capítulo 5, verso 9. Miren lo que nos dice aquí.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuche bien, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que luchan por la paz, los que viven una vida en shalom, los que siempre se llevan bien con su prójimo, estos son hijos del Eterno. Escuche bien. Pero en cambio, lo que nosotros vemos hoy en día, que lo que menos el ser humano quiere hoy en día es tener paz con su prójimo. Quieren vivir en guerra, quieren vivir en controversia, quieren vivir en conflicto y dicen que son hijos de Dios. Los que viven en conflicto y los que viven en guerra con su prójimo y su propia familia dicen que son hijos de Dios. Lo impío y los perversos no aman al prójimo. No. Porque dicen que son hijos de Dios. y dicen que son hijos de Dios y no aman al prójimo. Se contradicen. Se contradicen. Mírenlo ahí, Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que luchamos por la paz, por tener paz con nuestro prójimo, por hacerle bien al prójimo, por enseñarle la palabra a nuestro prójimo, nosotros, escuche bien, seremos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Como tú eres nuestro prójimo, te estamos enseñando la palabra, te estamos hablando de paz para que tú dejes tu vida de pecado y tú tengas shalom en tu vida, que tú tengas paz. Pero tú vas a tener paz es cuando tú abandones tu vida de corrupción, tu vida de pecado. Por eso nosotros queremos que ustedes vivan en paz, haciendo la voluntad del Eterno y guardando su palabra. Porque ustedes, haciendo lo que nosotros hacemos, ustedes también van a ser hijos de Dios, hijos del Eterno. Pero practicando lo que dice la palabra. Porque el impío que practique el pecado le va a hacer daño al prójimo. Le va a hacer daño al prójimo. Porque el pecado a la humanidad le hace daño. Le hace daño. Y un impío que está haciendo la maldad le va a hacer daño al prójimo. Le va a hacer daño al prójimo. Porque si él que practica la maldad y él mismo no se quiere él mismo como seres humanos, entonces ¿qué va a pasar con su propio prójimo? Va a estar en paz con su propio prójimo. Lo va a matar. Lo va a matar y va a vivir una vida en conflicto, en guerra, en controversia, porque no luchan por la paz. Entonces, los pacificadores, los que luchan por la paz con su prójimo, enseñándole la palabra del Eterno y estar bien delante de su Creador y que vengan a guardar su palabra, esos verdaderamente serán llamados hijos de Dios, del Eterno, de Yahweh. Así. Entonces, vamos a leer el último texto bíblico ya para terminar. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Con esto terminamos. Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Nos dice: así todos somos hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. Escuche bien. Gálatas 3, 26. Así todos somos hijos de Dios por la fe en el Mesías Yeshua. Lo mismo que te hablábamos hace un momento atrás, que cuando tú aceptas a Yeshua como tu Mesías, como tu Salvador personal, entonces tú pasas a ser un hijo de Dios, un hijo del Eterno, de Elohim de Israel. Tú pasas a ser un hijo de Él. El Eterno a ti te escoge, te adopta como un hijo, pero hay que tener fe y creer en el Mesías, porque si una persona no cree en el Mesías, no puede decir que es un hijo del Eterno, un hijo de Yahweh, porque cuando tú aceptas al Mesías, vuelvo y te lo repito, entonces tú aceptando esa condición, entonces el Eterno te adopta como un hijo, pero debes aceptar las condiciones del Mesías y luego aceptar las condiciones del Eterno. Pero cuando tú aceptas las condiciones del Mesías, es como tú aceptas las mismas condiciones del Eterno, porque tú vas a vivir una vida en obediencia, guardando la palabra del Eterno, sometiéndote a su voluntad, cumpliendo, guardando sus mandamientos. Tú vas a vivir haciendo todo lo que dice la palabra del Eterno. Así nosotros todos somos hijos del Eterno, del Creador de los cielos y la tierra, viviendo y creyendo en nuestro Mesías Yeshua, porque Él es quien nos lleva a la salvación que nos da el Padre por medio de Él. Así que este estudio está más que claro. No todo el mundo puede ser un hijo de Dios, un hijo del Eterno, porque todo el mundo utiliza esta expresión, yo soy hijo de Dios, pero sus acciones demuestran todo lo contrario. Así que para usted ser un hijo del Eterno, del Creador de los cielos y la tierra, del Todopoderoso, de Yahweh, de Adonai, del Eterno, usted debe de aceptar lo que dice su palabra, someterse a su voluntad, guardar sus mandamientos. Y lamentablemente todo el que contradice la palabra y no se somete a lo que el Eterno ha establecido, se convierte en un hijo de Satanás. Entonces, en ti
está la decisión si tú seas un hijo del diablo o tú seas un hijo de Dios, del Eterno. No todo el mundo puede ser un hijo del Eterno, de Dios. No todo el mundo lo puede ser. Simplemente nosotros lo que guardamos y nos sometemos a su palabra. Porque esta es la enseñanza clara de este estudio. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Tú quieres ser un hijo del Eterno, de Yahweh? Ven y obedece su palabra. Guarda sus mandamientos y vive conforme a la vida que a Él le agrada. Para que tú seas un hijo de Él. Esta es la enseñanza, mis hermanos. Así que ya le hemos mostrado, conforme a las Escrituras, quiénes son los hijos del Creador de los cielos y la tierra. Así que hemos terminado, mis hermanos, quien estuvo hablando en este estudio, su hermano y amigo Yehudy Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Disla. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde con salvación de su alma. Shalom Ubrajá, y nos veremos hasta una próxima ocasión. Shalom, y shalom. pendiente, porque nosotros estaremos llevando otro segmento de edificación conforme a la palabra, en el cual vamos a estar subiendo este contenido todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Y este nuevo segmento se llama El Conversatorio Bíblico, donde vamos a estar analizando y estudiando conforme a las Escrituras muchos temas de edificación para nuestras vidas. Así que a los jóvenes les invitamos y a las personas también mayores les invitamos a que no se pierda ninguno de estos contenidos en el cual estamos llevando para cada uno de ustedes. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno lo proteja y nos veremos hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Shalom, shalom.